Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick y bienvenidos a un nuevo video. Este video es bastante corto y bastante sencillo, es para darles a conocer, tal vez ya lo saben, han escuchado rumores sobre un nuevo lanzamiento de una Apache más potente que las anteriores. Y estamos hablando de la 160 4 válvulas con inyección electrónica y ABS. Si esta moto estaba siendo criticada porque se quedaba atrás respecto a la Gixxer, respecto a la Hung, respecto a la NS 160, que es su competencia, pues ahora viene actualizada directamente. Auteco la ha traído actualizada con nueva farola, inyección electrónica y ABS. Aquí tengo el formulario, el comunicado oficial de Auteco, así que vamos a ver qué es lo que nos trae la moto. Tenemos supuestamente la 160 más potente de todas. Bueno, empecemos porque no lo va a hacer. De hecho, la Sontes, la Victory Sontes 155U, es un poquitico más potente y un poquitico más torcuda. En potencia, la Sontes tiene 17.4, la Apache llegaría con 17.3. En torque tiene 16 Nm de torque, la Apache ya veremos cuánto trae. ¿Qué es lo que dice la circular oficial de Auteco? Dice que es la más potente de todas, lo cual pues ya podemos decir que no es del todo cierto. Tenemos inyección electrónica tipo Racing. Esto es algo que mejora bastante lo que es el consumo de gasolina, ya que esta Apache venía siendo la más potente del segmento antes de las Ontes, más potente que una Gixxer, que una Benelli, que una Hero, más potente que una NS, pero entonces también era la más tragona de gasolina, se alimentaba por carburador y eso era chupe gasolina. Ahora con inyección electrónica vamos a tener un poquito más de potencia y una mejor administración de combustible, lo que nos va a reducir mucho el gasto de gasolina, va a economizar bastante y a los que les interesa va a ser más amigable con el medio ambiente. Insuperable, ninguna 160 le gana. Ok, vamos a verlo. Es una 160, ojo, con modos de manejo. Esta Apache 160, que creo que ninguna 160 tiene esa tecnología, o por lo menos no por el precio que va a llegar esta moto, tiene modos de manejo deportivos y lluvia. El modo deportivo lo único que va a hacer es entregar todo el potencial de la moto y el ABS no va a ser tan intrusivo. El modo de manejo con lluvia simplemente va a reducir un poco la potencia del motor para cuando usted arranque la moto no le derrape en superficies húmedas. Y al mismo tiempo el ABS va a ser un poco más intrusivo, va a ser un poco más sensible. Sin embargo, seamos sinceros, esto no nos interesa a nadie. Esto la verdad es puro marketing, porque yo, cuando me compre esa moto, jamás en mi vida la voy a poner en modo lluvia. O sea, ¿para qué le voy a quitar potencia a una 160? Es absurdo. Entonces, ya sabemos que es puro marketing. Estos modos de manejo en bajo cilindraje no sirven para nada porque nadie los va a usar, pero lo tiene. La 160 NS lo tiene, no. La Benelli lo tiene, no. La Gixxer lo tiene, no. Sigamos. ABS Single Channel. Eso quiere decir que tiene ABS solo adelante. Es ABS en una sola rueda y viene equipado en la rueda delantera. Ay, lástima que no viniera también la trasera. Si tuviera ABS doble canal, yo preferiría esta 160 por encima de una Apache 200. Se lo juro. Yo me compré una 160 si tuviera ABS doble canal. Lástima que no. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, la tecnología de conectividad que ya todos conocíamos, el Smart Connect de las Apaches, que ya vienen hace como 2 años en todas las Apaches, viene con conectividad Bluetooth. ¿Que para qué sirve? Usted conecta esta Apache a su celular y va quedando registrado en la aplicación la velocidad máxima que alcanzó, la velocidad crucero, la aceleración, fuerzas G, si recorrió 500 kilómetros, cuánta gasolina se gastó en ese recorrido. Digamos que así como lo ven en la imagen, es como unas gráficas, un resumen de sus viajes para que usted sepa cuánta distancia recorrió, la velocidad máxima, mínima, bueno, todo eso. ¿Qué tenemos aquí? Rines dorados, bueno, no me matan, no me mata el color dorado, creo que se va a ver más bien como sucio, no importa, bueno, pues esto lo podemos excluir. Tenemos aquí la ficha técnica. Es una moto que ya viene con estándar de emisiones Euro 4. Es un motor de 4 tiempos, un solo cilindro, cilindraje 159.7, y aquí viene lo que cambia. La potencia máxima de esta moto viene a ser de 17.3 caballos a 9250 revoluciones. No solo aumentó la potencia, sino también el régimen de revoluciones. Se va a comportar, para que tengan una idea, se va a comportar similar a una NS, que tiene usted que revolucionarla bastante y después de las 8000 es que empieza a entregar la potencia.
En modo lluvia serían 15.4 caballos, inclusive bajándole potencia. En modo lluvia sigue siendo más potente que una Gixxer, más potente que una, bueno, no que una NS, pero sigue siendo potente. Para la cantidad de motos que hay 160, que ya van a ver un video de la comparativa. Tengo 15 motos de 150 y 160 centímetros cúbicos para comparar todas a la vez. Torque máximo 14.7 Nm a 7250 revoluciones. Definitivamente esta moto ya deja de ser una moto netamente urbana, citadina, y ya se convierte en algo más racing de verdad. Ya empieza a revolucionar más arriba, ya empieza el motor a girar más rápido y esto nos da pues mayor velocidad final, mayor aceleración, torque y demás, pero digamos que menos comodidad, más esfuerzo del motor, porque para que la moto trabaje en su régimen correcto, en su régimen de fuerza, en su régimen de potencia, va a ser necesario revolucionarla un poco más. Por todo lo demás, viene siendo con inyección electrónica, ¿ok? Esa es la gran novedad, inyección electrónica y ABS. El ABS es muy importante en la rueda delantera. No, la rueda delantera tiene el 70-75% de responsabilidad en una frenada, es lo más importante. A usted se le puede rapar la llanta trasera y la puede controlar, la puede salvar, no se va a caer o hay muy pocas posibilidades de que se caiga si usted ya tiene experiencia en la moto. Si la llanta delantera se derrapa, usted va directo al suelo, no hay nada que pueda hacer, no hay ninguna forma en la que usted pueda recuperarse. Entonces es bastante importante. Me frustra que tiene los módulos, tiene la computadora, la configuración, tiene el espacio ya adaptado y no se lo pongan tan bien atrás. O sea, eso me... ¡Uy! Pero bueno, eso le subiría los costos, digamos que la vez doble canal, aunque lo valdría, porque es que el precio que van a ver es bastante bueno. Ya le muestro el precio. Última tendencia, azul mate, dorado. Verán, las calcas que vienen ahora son doradas, estas calquitas, tanto en las grises, en negras, las calcas ahora vienen doradas. Bueno, así como en la imagen, así se va a ver la moto. Está la inyección electrónica, la ISO que tiene FI, el ABS en la rueda delantera, tanto normal. Bueno, ¿cuál es el precio de esta moto? Sin papeles, sin documentos, tiene un precio de 10.200.000 pesos. En el ranking de las motos, de las 15 motos de 150 y 160 centímetros cúbicos que tenemos disponibles en el mercado, esta es la moto, es como la cuarta más barata. Esta, la versión inyección, es como la cuarta, quinta más barata. O sea, loco, es una moto con ABS, con inyección, que está bastante económica. Yo creo que, bueno, no es que sea barata, porque es una 160. No es que sea barata como tal, pero si lo comparamos con las demás motos, es una moto económica. Una Gixxer 150 está costando como 11.200 con ABS sin papeles, ¿no? Como 11.200, 1.000.000 de pesos más que esta Apache. Tiene menos potencia, menos torque, no tiene modo de manejo, no tiene todo lo que trae esta moto, ¿sí? Que es muchísimo más completa. Y si nos vamos al extremo, una FZ 2.0, que es 150 y es quizás de las más buñuelas de todas. Una FZ 2.0 cuesta 10.600.000. 10.600.000 y no le ofrece ni siquiera una luz LED. Entonces aquí está para que usted se dé cuenta de que verdaderamente la moto vale muchísimo, muchísimo la pena con inyección y ABS. Y eso es todo. El precio de venta se mantiene hasta el 31 de marzo de este mes. Ya la pueden empezar a pedir a partir de mañana. Mañana 16 de marzo empiezan a autorizar pedidos. Ya usted puede ir a Auteco y comprarla. En el transcurso del mes ya la van a surtir en vitrinas. Ya van a empezar a verlas en vitrinas en las principales ciudades. Pero desde el 16 ya usted la puede comprar para que aparte las primeras unidades. Esperemos que pase el avión. Y eso es todo, amigos. Me alegra mucho haberles compartido el comunicado oficial de Auteco ya a un día del lanzamiento de esta moto, de la puesta en venta de esta moto. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan sobre esta Apache 160 FI ABS. ¿Usted se la compraría? Yo me la compraría. Si yo no tuviera una 200, yo ya tengo una Apache 200, de la cual estoy muy feliz de tenerla. Pero si yo tuviera una 125, una 100, una 115, si vengo de pues otra 150 que de pronto la quiero vender porque está viejita y me compro otra 150, otra 160, sin duda alguna yo me compraría una Apache 160. ¿Por qué? Porque ya conozco la fiabilidad de la máquina. Esta es una máquina, recuerde, ¿qué cosas tiene esta moto que no tiene ninguna otra? Slider clutch, conectividad con el teléfono, navegación, Smart Connect. Ahora, más que
otras la tienen, pero más que la mayoría tiene inyección, tiene ABS, tiene monoamortiguador, luces LED, un tablero que es quizás el más completo del segmento. No hay ningún tablero mejor que este, creo yo. Entonces, déjeme saber en los comentarios qué opina. ¿Qué opina de la moto? ¿Se la compraría? ¿No se la compraría? ¿Qué esperaba que fuera mejor? O sea, ¿qué esperaría? ¿Qué le gustaría mejorar en la moto? Si yo fuera Auteco Colombia, ¿qué le gustaría a usted que le pusieran a esta moto que no lo tiene en este momento? Déjenlo en los comentarios. Eso ha sido Nick Rider y hasta la próxima.